una tarde bendita, ¿no? De bastante lluvia. ¿Cómo volar un globo aerostático? Uno se pregunta ahora, ¿debía ser tan complicado como volar un avión? Aunque el avión, bueno, es pura tecnología, uno ve en las películas esas salas de control de los aviones con el montón de sensores y cosas, y esos pilotos que estudian una barbaridad de tiempo para poder conocer todos los detalles de esas máquinas que son los aviones, se enfrentan a los aires, bueno, con ciencia, ¿no? Pero aquellos hombres que en el siglo XIX empezaron a viajar en globos aerostáticos, se lanzaban a la aventura. Tenían un principio, el del calor y el frío, de las densidades de los gases, y con ese principio decidieron, bueno, atentar en contra de la gravedad y a veces en contra de su propia vida. Este libro cuenta la historia de un globo aerostático, de un hecho real que sucedió en este pueblo llamado Maracaibo, y de un hombre que se propuso pasar la historia impresionando a la ciudad. Su sueño verdadero, o el que nos demuestra el novelista, que nos hace sentir en carne propia esa ambición de Sebastián Catiel, el protagonista de este libro, nos muestra lo importante que es tener una meta, ¿no? Y que esa meta pueda servir para sí mismo y para los otros, porque Sebastián Catiel sí quería, claro, vivir esa experiencia de romper con la gravedad, de volar, de sentirse en el aire, pero también quería que esa experiencia fuese vista por todos. O sea, no era una ambición secreta, era una ambición para compartirla, para demostrarle a Maracaibo que era posible que los hombres volaran. Y en una pequeña, que nos puede parecer una pequeña empresa, ¿no? Ahora que tenemos un aeropuerto que saca 20 vuelos al día, era una empresa sobrehumana la que se propuso Sebastián Catiel, y todos los retos de una sociedad que creía que era imposible. Porque todavía seguimos viviendo en una sociedad así, ¿no? Lo que pasa es que la evidencia de la realidad hace que aquellos incrédulos, que aquellos que no quieren conocer o que no creen en los avances de la ciencia, ¿no? Hay gente que todavía dice que no pisamos la luna. Sí. Ahorita con esta cosa de los astronautas que sobrevolaron la luna, se retomó la idea de que nunca pisamos la luna y de que fue un video de Stanley Kubrick, cualquier cosa que digan, ¿no? Yo imagino a este personaje, lo imagino porque la novela nos permite imaginar, ¿no? Una novela que nos mete en una época de esta ciudad, que nos mete en una época convulsa de una Maracaibo que está convirtiéndose en una Maracaibo petrolera, en una Maracaibo que está convirtiéndose en una ciudad poco a poco, porque ha llegado la electricidad, porque ha llegado el progreso para una zona de la ciudad, porque se está transformando urbanamente la ciudad, y los extranjeros ya no son los holandeses que en un momento fueron los principales dueños de las casas comerciales, ni los alemanes que fueron también grandes compradores de cacao y de café, sino que empieza a llegar el gringo con una billetera infinita. Y también creo yo que Catiel intenta representar a su familia, ¿no? A su mundo, es decir, nosotros todavía tenemos algo que enseñarle a esta Maracaibo, y no solamente es en los fuegos artificiales de la industria petrolera, hay otra cosa mágica que hacer. Y este globo de Sebastián Catiel es un reflejo, un retrato de una Maracaibo que merece ser contada. Nosotros en esta ciudad tenemos quizás muy mala suerte con nuestros narradores, y aquí está Luis Guillermo Barrera Linares, que puede desmentirme quizás,
El problema es que tenemos muchísimos poetas, o hemos alabado a nuestros poetas, muchas veces hasta sin leerlos, ¿no? Yo siempre digo que la gente habla de Udón Pérez y nunca han leído un poema de Udón Pérez. Y los políticos lo único que dicen Udón Pérez es Maracaibo mía, 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 mía. Yo digo, bueno, Maracaibo con incontinencia, porque de resto no se han leído el poema que tiene 5 partes, nada más repiten la parte final. Y pasa lo mismo con Baral, ¿no? Que todo el mundo habla de la tierra del sol amada, y no se han leído el poema Adiós a la patria, ¿no? No se han leído nada de Rafael María Baral. Publicamos ahorita la poesía completa y les decimos, wow, cuánta poesía publicó Baral. Y la ciudad está llena de errores, ¿no? Hay una urbanización enorme en homenaje a Baral y se llama Tierra del Sol Amado, en vez de Tierra del Sol Amada. Sí, porque el sol es el amado y no lo que quiso decir Baral, que era la tierra amada por el sol, ¿no? Pero esa literación, explicársela a los políticos y a los que es muy difícil explicarla. Bueno, lo cierto es que no nos hemos dado la oportunidad, como otras sociedades, de ficcionarnos, de volver a contar nuestras historias, de conseguir en hombres como este hombre que decidió elevar un globo aerostático en la Plaza Baral, a conseguir en esas historias motivos trascendentes, humanos, para contar quiénes somos. Y cuando Vinicio llegó, nosotros empezamos a trabajar con un libro, una historia corporativa de una cámara de comercio, una cámara de industriales del año pasado. Y después Vinicio me trae un libro que vamos a sacar para junio, que es un libro sobre la industria petrolera, sobre un campo petrolero, donde además él creció casi, que es decir, está muy apegado a él ese tema. Y conversando sobre ese libro, de ese campo petrolero, Vinicio toma la sensibilidad, o sea, la confianza de decirle, pero yo tengo una novela, y tengo una novela sobre un personaje, y me empieza a describir a Sebastián Catiel, y el tema, yo le digo, yo quiero publicar esa novela, y viene la Semana Nacional Narrativa, vamos a publicarla ya. Porque Maracaibo necesita leer este personaje, necesita leerse en esa historia y darnos cuenta de que aún hay muchísimas personas por descubrir. Ese hombre que trajo la electricidad. Yo imagino al empresario que se le ocurrió poner los tranvías eléctricos, o el hombre que instaló el ascensor en la botica nueva. Sí, claro, parece como Neil Armstrong, ¿no? Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Son pequeñas cosas, parecen domésticas, pero en esos avances que son domésticos está cifrada la historia del ser humano, que colectivamente cada uno le pone un pequeño grano y toda su esperanza y toda su pasión a hacer algo y logra hacer algo que nos beneficie a todos o que pase a la historia con todos. Por eso esta novela es tan interesante, tan importante, y por eso estoy seguro de que puede convertirse, si lo logramos hacer mercadear bien, porque ese es el otro problema que tenemos. No hay muchos lectores en nuestra ciudad, no hay muchos lectores en nuestro país, pero estoy seguro de que si llegamos a los lectores adecuados podemos, con estos temas, crear nuevos lectores, que es lo que de verdad necesitamos. Necesitamos aprovechar a los que ya tenemos, que serán miles, ojalá que sean decenas de miles, y crear nuevos lectores, poder apasionar a la gente por la historia de nuestro pueblo y de quiénes somos. Y acercar a la gente con temas que hagan posible ficcionar su paisaje, porque, bueno, uno lee a Dan Brown, por ejemplo, y parece muy fácil ficcionar al Vaticano, como que es muy, muy ficcionable, ¿no? Es decir, ahí como suceden tantas cosas en el Vaticano, no, y lo que cuenta el tipo son, bueno, celos, envidias, un chisme, lo mismo que nos puede pasar a nosotros aquí.
Y, y yo creo que parte del problema que tiene la literatura de desapego, estas nuevas generaciones, o mi propia generación, del desapego hacia la lectura, es que poco a poco hemos ido separando lo que nos rodea de la literatura. Entonces la literatura, el cine o el etcétera se convierten en cosas completamente extranjeras a nosotros y los vemos como imposibles o como infinitos o como sueños irrealizables. Y novelas como esta nos demuestran que alrededor de nosotros hay grandes historias que contar. Entonces, estoy muy feliz, Vinicio, de que hoy presentemos este libro. Además que creo que quedó una edición muy bonita, muy llamativa, muy atractiva para el que le guste la novela histórica, para el que le gusta la novela de época situacional, porque logras describir esa época de Maracaibo. Y vamos a hacer un gran esfuerzo para que llegue a los lectores y que nos sirva para crear nuevos lectores, porque además está escrito con un lenguaje que permite acercarse a cualquier lector. Es decir, no tiene que ser un gran lector de literatura o un sabio para acercarse a esto, porque el lenguaje que utiliza Vinicio es sumamente accesible, ameno y es muy rápido de leer. Vinicio, ¿por qué Sebastián Catiel? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo conseguiste? Ahí tienes el micrófono. Bien. ¿Sabes Este qué es el de fue? la grabación. Ajá. Y este es el de los parlantes. Ajá. Este te lo pongo bien. Bueno, primero muy agradecido, Luis, por haberme dado esa oportunidad de publicar esta revista y esperemos que también despierte el interés dentro de esos lectores que queremos. Acércate un poquito el micrófono. De esos lectores que creemos que deben ser más, pues, ¿no? Lo de Catiel viene, mira, yo soy un apasionado de la historia zuliana, sobre todo, y la de Maracaibo. Y me viene desde que mi abuela materna me contaba cosas sobre Maracaibo. Y entonces, con el tiempo y con mi profesión de periodista, siempre el tema estuvo latente. Una vez siendo pasante de Panorama, cuando Panorama estaba aquí atrás, Vos tenés tus años, porque Panorama tenía tiempo. Sí, tengo mis años. Saliendo, ahí se acostumbraba, solía sentarse Curubinda, Regulo Díaz, ¿te acuerdas? No sé si, bueno, yo creo que no, porque ya habían fallecido cuando tú estabas. Cuando yo comencé, bienvenidos, pasan adelante. Una mañana me senté con él y me puse a hablar. Era muy famoso por su traslado con el padre de Víctor Hugo Márquez a la ruta esa desde Perijá hasta Detroit y todas esas cosas, ¿no? Y otras leyendas. Y una mañana llego allí, no tenía información que buscar, me siento con él y me empezó a narrar cosas. Yo lo hacía a menudo. El que no conoce a Curubinda, yo no lo conocí, pero tengo la leyenda del anciano, Sí. Vivió hasta 99 años con su bastón sentado y Enflusado contaba con su sombrero, su tabaquito y su cosa. Un personaje. y decía, yo me leí la enciclopedia británica completa cuando tenía 14 años. Así es. Entonces, allí en esos días que lo vi, había leído algo sobre ese globo que habían volado en efecto aquí y que si él lo había visto. Me dijo que sí, que tenía como unos 8 años y que había una foto donde él aparecía incluso con unos pantalones cortos y en esa foto, que me imagino que era de un fotógrafo de la época. Desde allí me despertó interés mucho la historia del globo y fui investigando con el tiempo y encontré pues, que había venido un polaco, un húngaro, un alemán, no sabían, eran varias versiones, que andaba por los lados de las costas del Caribe llevando su espectáculo sobre la exhibición del globo. Lo que yo escribo allí en la novela es totalmente diferente, pero esa es la historia que está. Pero nunca se supo bien, al menos
que yo sepa, cuál era su apellido real, cuál era su nombre real. Curubinda me decía que era Catiel, pero a la semana lo encontraba, ya Curubinda tenía 90 años, y me decía que era Cafiel, que era Café, que era muchos nombres. Total que yo no le puse mucho interés al asunto, pero después fui buscando y nunca conseguí cómo realmente se llamaba ese polaco, porque en verdad era húngaro, corrijo, porque después que vino con su globo. Lo trajeron unos empresarios alemanes que estaban aquí en Maracaibo y que ya conocían los globos. Y esa es más o menos la historia. Averigüé, busqué más referencias sobre Catiel y no conseguí más nada. Con el tiempo fui sumando información y un buen día me puse a escribir, que no hace mucho, hace cosa de un año, me vino otra vez la mente buscando en mis archivos y dije, voy a escribir la novela de Catiel. Y comencé pues a escribirla. Por supuesto, es una, como diría Tomás Eloy Martínez, una crónica novelada, ¿no? Para hacerla en términos estrictos desde el punto de vista literario. Y creo que sí, porque yo es lo que más he dominado, es la crónica. Yo soy periodista, he manejado el reportaje, las entrevistas y todas esas cosas que se hacen en el periodismo, y la crónica que me fascina. Pero claro, esta es una crónica con ficción, yo diría que con mucha ficción, pero también con muchos hechos que pertenecen a la historia zuliana de principios del siglo XX. El hecho real es que hubo en verdad un globo que se elevó, estuvo casi alrededor de hora y media, según me dijo Curubinda, y luego descendió un poquito aparatosamente por los lados de lo que se llamaba el cementerio de los ingleses, que hay detrás de la basílica, pero tampoco al extremo de como yo lo cuento. En verdad no fue, yo narro allí que un aterrizaje más estrepitoso, pero sí llegó y Catiel no sufrió lo que sufrió allí, o lo que yo escribí. Lo cierto es que ese hecho existió los personajes, no hubo las ceremonias que yo introduzco varios elementos que parten también de una realidad. Por ejemplo, la gente de Maracaibo en ese tiempo, en ese momento, no había visto nunca un globo aerostático. Quienes lo habían visto eran los que habían viajado, las clases pudientes, que eran pocos, que habían estado en Europa, que habían estado en Estados Unidos, y digamos los extranjeros que habían venido de Alemania, de Inglaterra, de esos sitios, si habían conocido un globo, porque los globos son desde 1720, cuando los Montgolfier, los hermanos, los crearon. Y en Venezuela habían habido hasta en 1720, hubo un capitán general español, cuando ya era recién la Capitanía General de Venezuela, trajo uno para una exhibición personal en Caracas. Hubo otra exhibición en Valencia, según tengo entendido. Hubo otra en 1840 en Caracas, y hubo una de un mexicano de apellido Fonseca, que fue en Barquisimeto y en Valencia. Pero para Maracaibo nunca trajeron un globo para que lo viera la gente. La gente no sabía que era un globo, y si lo sabía era por alguna revista, de las pocas revistas que circulaban. Porque yo hasta me puse a buscar en el Zulia Ilustrado si había habido noticias de globos anterior a eso, y el Zulia Ilustrado salió después, el Zulia Ilustrado, pero eso fue en 1910 más o menos. Pero bueno, recreé todo ese ambiente. Hay las situaciones que se dan allí, hay personajes que sí existieron, como Carlos Luis Medina, que fue como el apoyo del polaco. Yo narro aquí que él inventó una máquina de vapor para llenarla, cosa que no, porque el polaco la traía, pero eso tardaba para inflar el globo,
tardaron, según me dijo Curubinda, como 6 horas. Yo más o menos me puse a investigar en ese tiempo cómo se inflaba y creo que eran 3 horas, era como la mitad, más o menos. Y bueno, no hubo ceremonia, yo ahí escribo sobre una ceremonia de despegue. Ese primer vuelo fracasó, según una novela, y luego hay otro intento, una segunda vez que vuela y la experiencia es más atroz, un poquito más espantosa. No sé si narrarlo todo aquí porque si no, no van a leer el libro. Mira, a mí me llama la atención una cosa. Tú este libro se lo dedicas a tu hijo. Dice a mi hijo Carlos Arturo. ¿Por qué dedicarle el libro a tu hijo? ¿Qué le quieres enseñar dedicándole el libro? ¿Qué le quieres decir? Bueno, hoy casualmente se lo dije, ¿no? Porque él vive en Buenos Aires. Está allá en Buenos Aires. Y le dije por qué se lo había dedicado. Cuando nosotros nos mudamos al apartamento que ocupamos ahorita en 5 de julio y ordenando yo cosas, él estaba escribiendo un cuento que se llamaba Chicomético. Yo, por accidente, entre los papeles que conseguí, le boté el manuscrito. Entonces, bueno, estoy como pagándola. Y a él le dolió mucho cuando estaba pequeño. Y entonces esa es la razón, Y el nombre de Sebastián Catiel lo coloqué porque así se llama mi nieto, el hijo de Carlos Arturo. Ah, qué bonito, mira. Tú has escrito, bueno, al menos unos 8 o 10 libros. Sí, sobre el tema petrolero. Sobre el tema petrolero y sobre, bueno, un trabajo periodístico, libros por encargo, libros que te han mandado a hacer. No es lo mismo escribir un libro por deseo, por placer, por necesidad creativa. Esa experiencia, hoy que tenemos el libro en la mano. Bueno, mira, sí, son 2 experiencias diferentes. O sea, tú sudas más esto y lo sufres más y yo me atrevería a decir que hasta lo quieres más porque es un proceso intelectual más depurado, más pensado, digamos que hasta más auténtico, por supuesto más creativo. Y hasta peleas contigo mismo, al menos yo, cuando no me salen las cosas bien. No tengo ese problema que a veces tienen alguien cuando escribe de la página en blanco, porque nunca lo he tenido, sino que yo lanzo las cosas y después voy quitando. Y quizás me pongo a escribir y son 10 cosas, 10 páginas, y de esas me queda una. Pero no me someto a esa, digamos, que llaman la página en blanco. Claro, el propio oficio de periodista, y sobre todo a eso voy. En aquel panorama no podías quedarte con la página en blanco, tenías que cumplir con la cantidad. Es que sí, hay una actitud más de periodista, porque uno llega de la calle, trae una noticia, ya sabe el lead, sabe la entrada, comienza a escribir y eso te queda como una costumbre, como un hábito. Y ese hábito es el que yo transmito o puse con esto. Igual con un libro de crónica que tengo también y con los otros libros que son más que todo de historia, que por supuesto el trabajo es distinto. Más método. Sí, es muy diferente porque es como escribir casi reportajes. Son historias de campo petrolero. Otro libro, escribí un libro sobre San Benito, que no sé si yo te comenté, sí. Que lo publicó la Gobernación hace como unos 10 años, no, o creo que más.
Y los otros libros son todos referentes al tema petrolero, porque yo fui un periodista del área económica. Yo trabajé con El Nacional, trabajé con Panorama, con Economía Hoy. Y me dediqué mucho a la parte económica digamos, no por imposición. Porque cuando uno llega a un periódico en los tiempos míos, me decían, toma, lo que hay es esto, anda a entrevistar a Fernando Chumaceiro, sin saber yo nada de economía. Ni de café, ni de lo que estaban haciendo. Lo mío era la parte cultural, y después fue que me pusieron a hacer, por cierto, una entrevista al poeta Leal, Ajá, Néstor, ahí que cuando Arnold Rivera era director de Panorama, eso hace ya unos cuantos añitos. Tenemos pendiente también el libro de la historia de la publicidad en el Zulia, Ajá, sí. que va a ser muy interesante. Sí, sí. Vinicio, vamos a cerrar esta conversación para recibir al maestro Luis Barrera Linares. Les invito a todos a que se queden, escuchemos al maestro, que no le gusta que le digan maestro, a Luis Guillermo. Pero me gustaría muchísimo que hiciésemos el rito del bautizo, este bautizo simbólico, porque yo siento que esta obra nos va a permitir acercar a muchos jóvenes, ojalá que sea la mayoría jóvenes zulianos, a la imaginación de nuestra tierra y a la lectura. Lo presiento, lo tengo en la mano y lo presiento. Ojalá que así sea y que podamos seguir ficcionando nuestra tierra y que sigas escribiendo literatura, que Claro. la literatura no te suelte. No, claro, por ahí están otras cosas. Tienes entonces aquí un par de padrinos. ¿A quién te gustaría invitar a bautizar el libro? Se puede a mi esposa Claro, bueno, imagínate. y a mi amigo Sergio, Freddy Zarco. El decir es muy sencillo. El autor se para al lado de sus padrinos. Ah, sí, ya iba a decir eso. Y allí se levantará el Centro Libertador. El Centro Libertador. Señor, Si esa broma me han echado, me voy para el empedrado. Canto a la Chiquinquirá, Me voy. rato a la Chiquinquirá, Me voy para el emperador. o sea, bueno, con ese par de padrinos que se gasta, entonces este libro, como decía entonces nuestro querido y recordado Pablo Mora, decía: en el nombre de la poesía, yo bautizo a este libro como El Globo de Catiel, de Vinicio Díaz Áñez. Queda bautizado. Vamos a meterla aquí. Felicidades, hermano. Dios te bendiga. Dios la bendiga. Luis Guillermo, acompáñame aquí. Bueno, sí, vamos para allá para que pase el señor.